Hola, nos alegra mucho volvernos a encontrar, conectarnos nuevamente. Nuestros pastores les envían un fuerte abrazo, un saludo y les animan para que como hasta ahora puedan persistir y poder estar estudiando juntamente con nosotros la palabra. Es un privilegio para mí nuevamente poder tener este espacio. Quisiera que pudiéramos iniciar teniendo una palabra de oración. Hoy tenemos un tema importante y quisiera que le pidamos al Espíritu Santo que nos dé sabiduría. Hoy, Padre, te damos gracias por esta oportunidad de reunirnos. Espíritu Santo, te pedimos que tú seas revelándonos a través de lo que vamos a estudiar, revelándonos tu propósito, ayudándonos a crecer en ti. Hoy te pedimos, Señor, que aquietes nuestros pensamientos, todo afán, todo cansancio lo quites y nos permitas estar dispuestos para aprender más. Todo esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy vamos a hablar de un tema muy importante que son los hábitos espirituales. Y para eso vamos a hablar acerca de nuestro objetivo. Nuestro objetivo siempre lo vamos a mencionar porque es la meta que tenemos dentro de esta clase. Y hoy vamos a estar trabajando para formar nuevos hábitos que nos permitan disfrutar de la plenitud de nuestra nueva vida en Cristo. Porque nuestra nueva vida en Cristo requiere de nuevos hábitos. Y por eso es bueno que podamos desde ahora hablar de qué es un hábito. Yo sé que todos tenemos ya una idea, pero quisiera que leyéramos una definición y tratar de darle forma a lo que es un hábito. Un hábito es algo que hacemos sin ni siquiera pensarlo, ¿cierto? Es algo que es nuestro modo de conducta usual. Pero el hábito es cualquier comportamiento que hemos aprendido mediante la repetición, que se realiza de forma habitual y que es automático. Ya ni siquiera pensamos en ello. O sea, un hábito no es innato, o sea, no nacemos con los hábitos. Todos nacimos sin hábitos, pero el tema es que los vamos adquiriendo. Y si vamos adquiriendo hábitos y esos no venían con nosotros, ¿los hábitos son buenos o son malos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Serán buenos los hábitos o son malos los hábitos? Y claro, los buenos hábitos lo que hacen es que nos ayudan a crecer, ¿cierto? Intentan que nosotros estemos avanzando todo el tiempo haciendo nuevas cosas. Los malos hábitos destruyen, generan destrucción. De hecho, leí algo sobre los hábitos y un estudio científico dice que los hábitos, sean buenos o malos, positivos o sean nocivos, se crean porque el cerebro siempre busca la manera de ahorrar esfuerzo, intentando modificar cualquier rutina en un hábito para ahorrar tiempo y energía. O sea, nuestro cuerpo todo el tiempo está tratando de ahorrar y una de las formas de ahorrar es cuando encuentra que tenemos algo que es repetitivo, convertirlo en un hábito de tal manera que ya lo hagamos de manera instintiva. Entonces un hábito ya no requiere de un compromiso racional. Es algo que nosotros ya hacemos de manera mecánica y ya nuestro cuerpo está adecuado a ello y nuestra mente. Y eso es un hábito. Todos tenemos hábitos. Algunos de ellos, como lo dijimos, son buenos, otros no son tan buenos. Los buenos, pues obviamente nos benefician, los malos, pues nos perjudican. Y por eso hablamos de en nuestra nueva vida en Cristo es necesario que podamos tener nuevos hábitos. Y si lo pensamos, ¿cuáles serían los hábitos que hoy en día traemos? Si pensamos así rápidamente, tenemos el hábito de bañarnos, espero muchos de nosotros, ¿cierto? El hábito de bañarnos, algunos tienen el hábito de bañarse al final del día para descansar y ya es un hábito, ya lo hacen constantemente. Cepillarnos los dientes, ¿cierto? Ya no necesita uno programarse o decir, no, pues tengo que ponerle una alerta al celular o pensar si mañana me voy a cepillar o no. No, ya automáticamente sabemos que cada vez que comemos 3 veces al día al menos, estamos lavándonos los dientes, levantarnos y desayunar o ir un cierto día a un lugar a comer algo porque ya nos acostumbramos y nos gusta. Fumar un cigarrillo es también parte de un hábito. Algunas personas comen después de su cena, después fuman un cigarrillo. Son algunos de esos malos hábitos que pudiéramos tener. Ir al gimnasio, algunos que lo hacen, ir un día específico, eso puede ser un hábito. Y así tenemos muchísimos hábitos, pero como lo veíamos hace un momento, los buenos hábitos se pueden desarrollar y los malos hábitos se pueden romper mediante la repetición. Y eso es bueno que lo veamos, es una buena noticia. Si traemos
malos hábitos podemos lograr romperlos a través de la repetición, pero si vemos que hay buenos hábitos que podemos adquirir, también podemos trabajar en ellos para crearlos. O sea, necesitamos esos buenos hábitos y necesitamos involucrarnos en poder cambiar esos malos y poder colocar buenos. Por supuesto, como padres, los que somos padres, es importante que desde la niñez podamos formar buenos hábitos en nuestros hijos. Una revista americana de medicina publicó hace un tiempo un artículo que tenía la oportunidad de leer en estos días, acerca de que los buenos hábitos que se aprenden en la niñez es muy difícil que se borren. De hecho, la palabra dice, que es muy bíblico, hasta ahora lo pienso, la palabra dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y vemos eso, es importante que desde la niñez podamos formar en nuestros hijos esos buenos hábitos, porque esos son los que permanecen, que pueden perdurar. Pero cuando hablamos de hábitos, hay muchas cosas que se hablan acerca de cómo lograr un hábito, ¿sí? Algunos hablan acerca de algo que hagas repetitivamente durante 21 días, entonces se convierte en un hábito en tu vida. Hay otros estudios que hablan de 10 semanas, que se necesitan 10 semanas para que algo que hacemos de manera repetitiva se convierta ya en un hábito, algo que tú ya no piensas, no estás meditando, sino que simplemente ya es parte de tu rutina. Pero sin importar el tiempo, cuando nosotros hablamos de hábitos, pues yo decido cuál es ese buen hábito que quiero lograr, ¿cierto? Sería lo primero. Después diseño un cronograma, en qué horario, en qué tiempo quiero que ese hábito se forme en mi vida. Después lo que hago es crear alarmas que me recuerden, porque como es algo que no es habitual todavía para mí, entonces estoy creándome alarmas, alertas. Si tengo un celular, poder colocar una alarma a esa hora con la nota de qué es lo que estoy haciendo, si es orar, si es hacer, no sé, alguna actividad y recordármelo y llevar un registro que me ayude a recordar si lo hice cada día que lo hice, y de esa manera me voy haciendo un seguimiento y me mantengo en el tiempo hasta lograrlo. Es una forma que muchos estudios dicen que funciona, pero lo que habla es acerca de esa perseverancia en el tiempo. Se los menciono porque dentro de lo que vamos a hablar hoy acerca de los hábitos es importante entender que esos buenos hábitos se pueden lograr a través del esfuerzo y la repetición, y los malos hábitos también se pueden romper. Para ser, claro, cuando hablamos de nuestra nueva vida en Cristo, hablamos de que ahora somos discípulos. Y para ser discípulos necesitamos formar disciplinas, y alguien decía, somos lo que hacemos repetidamente, y eso tiene que ver con nuestros hábitos. Entonces somos el resultado de nuestros hábitos, porque esos hábitos son lo que repetidamente estamos haciendo, y ahí es donde evaluamos si yo soy lo que hago repetidamente, pues ¿qué es lo que hago tan repetidamente? ¿Qué es lo que ya sin pensar estoy haciendo? Jesús tuvo hábitos, y vamos a ver algunos de ellos. Jesús tuvo buenos hábitos y Él nos dice que nosotros debemos imitarlo. De hecho, Mateo, en el capítulo 11, el verso 29, quiero que lo leamos juntos, está en este momento allí en la pantalla. Mateo dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Y allí el Señor hace una invitación y nos invita a hacer algo, pero Él dice, aprendan de mí. O sea, Él no dice, hagan esto porque les conviene. No, háganlo porque lo van a aprender conmigo. Aprendan de mí, de esa manera en que yo lo he hecho. Y nosotros vemos que el Señor tuvo muy, muy buenos hábitos, y hoy vamos a aprender un poco acerca de esos buenos hábitos que nos conviene formar en nuestra vida. Entonces, vamos a hablar hoy. Hay muchos hábitos que nos conviene, pero hoy vamos a mencionar solamente 6 de estos hábitos que nos conviene tener. El primero de ellos es el hábito de tener una comunión con Dios. Tú y yo necesitamos tener ese buen hábito de tener una comunión con Dios. Le podemos decir oración, la oración, tener comunión con Él. Y hasta el momento hemos hecho nuestra voluntad y no hemos tenido en cuenta a Dios, y eso nos ha llevado a tomar malas decisiones, ¿cierto? Y si ya sabemos que Dios es el único incondicional en nuestra vida, pues es bueno que nosotros podamos esforzarnos en formar esos buenos hábitos que nos mantienen conectados con Él. En estos días pensaba en esto y el Señor me recordaba un versículo que está en Proverbios 19:3.
y quiero que lo leamos juntos. Algunos de los versículos los traigo acá para que podamos hacer el ejercicio de leerlos, pero me gustaría que los anoten y que podamos estarlos estudiando y meditando después. Y aquí dice Proverbios, dice, la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. ¿Les ha pasado o han visto a alguien que le haya sucedido esto? Muchas veces tomamos decisiones equivocadas y después nos estamos quejando con Dios, tú no me ayudas, mira en lo que estoy viviendo. Pero si yo miro atrás, estoy viviendo el resultado de decisiones que yo tomé, no que Dios me obligó a tomar. Por el contrario, hoy Dios, y como antes lo había hecho, nos está haciendo invitaciones. Entonces ese primer hábito es que nosotros podamos tener una comunión con Dios, que nosotros podamos desarrollar, porque el orar y el tener comunión con Dios es la base de todos los buenos hábitos que nos conviene tener. Pero esa base de este primer buen hábito es la base de todo aquello que nosotros, todos los buenos hábitos que nos va a convenir, que vamos a tratar, que vamos a procurar que se formen en nosotros. Y bueno, para adquirir el hábito, cuando hablamos acerca de este hábito, ¿cómo lo adquirimos? Y quisiera darles 3 tips de cómo podemos adquirir el hábito de tener comunión con Dios. El primero es administrar nuestro tiempo. Quiero que me miren y piensen un poco en esto del tiempo, ¿sí? Porque hemos escuchado y es la verdad, cuando tenemos un día muy ocupado, a lo primero que le cortamos el tiempo es a Dios, a tener un tiempo con Dios. A veces los que trabajamos y tenemos que desplazarnos a un lugar muy distante, a un trabajo, si nos levantamos tarde o si nos acostamos muy tarde y estamos cansados, en la mañana cuando nos levantamos y nos coge la noche, como decimos, a lo primero que le cortamos tiempo es a Dios. Y no debería ser así. Todos tenemos las mismas 24 horas. Todos tenemos el mismo tiempo y lo que pasa es que muchos de nosotros administramos mal el tiempo y por eso decimos que no tenemos tiempo para Dios. No es que no tengamos tiempo, es que perdemos mucho. De hecho, las redes sociales son una evidencia de que sí teníamos tiempo para Dios. Y algún día, cuando estemos delante del Señor, no podremos decirle, Señor, es que no tenía tiempo. Porque cuando veamos nuestro récord de redes sociales nos daremos cuenta que sí había tiempo, solo que lo organizamos diferente. Entonces lo primero que tienes que tener en cuenta para que puedas tener el hábito de la comunión con Dios, formar ese hábito, es que tienes que administrar bien el tiempo. Si mi primer meta es formar una comunión con Dios, debo empezar organizando un tiempo, administrando bien ese tiempo que quiero dedicarle a Él. Lo segundo es poner a Dios en el primer lugar. Porque cuando hablamos acerca de las prioridades dentro de nuestro día, si Dios no es lo primero, no es lo más importante, sabemos que Dios es la base de todo, pero si mi comunión con Él no es prioridad en mi vida y en mi día a día, entonces no voy a sacar el espacio. Recuerden que los buenos hábitos y los hábitos siempre van a formarse por la repetición. Necesito poner a Dios en primer lugar y que Él sea esa prioridad en mi día, no en mi vida, porque en mi vida Él es el centro, pero sí la prioridad, el buscarlo, el tener ese tiempo de oración. Y lo tercero es tener un lugar apropiado y un horario adecuado. Un lugar apropiado y un horario adecuado. Miren, cuando yo empecé a conocer al Señor, en mi casa, yo compartía la habitación con mis hermanos. ¿Y qué hacía yo? Pues para poder orar. Lo que hacía era levantarme muy temprano, salir de la habitación porque ahí no podía orar porque estaban ellos, y yo me iba sin hacer ruido y me metía en el baño. Y ese era mi lugar. Por mucho tiempo, muchos años, el lugar en donde yo oraba era el baño, muy temprano. Y ese fue mi espacio, no era el más cómodo, pero fue mi espacio para empezar a tener una comunión con Él. Y necesitas tener un espacio. De hecho, cuando hablamos de tener un horario, la palabra nos dice, quiero que lo anoten allí en Marcos 1:35. Marcos 1:35 dice, muy de mañana, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y fue a un lugar apartado para orar. Pero después Mateo dice, Mateo 14:23, dice, luego de despedir a la gente, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, Jesús estaba allí solo.
Entonces Marcos nos dice que muy de mañana Jesús iba a orar. Y Mateo dice, pero él también en la noche estaba orando. A mí me pasó algo, y es que cuando yo empecé a conocer del Señor, voy a hablar algunos ejemplos de mí porque es a quien más conozco, como dice Pastor. Y cuando conocí al Señor llevaba poco tiempo y empecé a escuchar de personas que tenían ya una comunión con Dios y una vida de oración muy activa, y empecé a ver la vida de una persona, y él me decía que se levantaba muy temprano a orar. Y pasaba un buen tiempo orando. Y después conocí a otra persona y me dijo, no, es que yo me acuesto muy tarde orando y estudiando la palabra. Y entonces en mi mente yo tenía, es muy temprano y también es quedarse hasta tarde. Y empecé a tratar de seguir el ritmo de los dos. Y no, pues ya después de la primera semana ya no tenía fuerzas, y entonces como me acostaba tarde ya no me podía levantar temprano, y estaba frustrado porque ni oraba bien temprano ni tampoco hacía bien de noche. Y no se trata de eso, no está mal si oro en la mañana o si oro en la noche, pero lo importante es que para que formemos nuestro hábito, nosotros tengamos un lugar y un horario apropiado. Es ideal en la mañana, pero si no lo puedes hacer, no pierdas esa oportunidad y tenlo en el momento en que sabes que puedes apartar ese espacio. Lo importante es que formes ese buen hábito. Alguien le escuché una palabra que dijo acerca del hábito de orar, y él decía, esa persona dijo, el que ora no peca y el que peca ha dejado de orar. Y creo que esa frase tiene una relación muy tremenda. Por eso necesitamos tener ese hábito de tener comunión con Dios. No lo vas a formar solo si hoy oras un día, si lo haces cada semana, ¿cierto? De mes en cuando, no vas a formar el hábito. Necesitas ser constante. Necesitamos no postergar, no procrastinar. Esa palabra está muy de moda. No postergar nuestro compromiso de orar, sino por el contrario, asumir ese compromiso. El segundo hábito que quisiera que viéramos es el hábito de leer la palabra. Recuerden, hablamos, el primero es tener comunión. Tener comunión se relaciona con la oración. Yo tengo comunión con Él. Hay mucho que hablar de la oración, pero vamos a tener otros espacios en donde lo podamos hacer. El segundo es leer la palabra. Cuando hablamos acerca de leer la palabra, pues el conocimiento de la palabra es la que nos muestra cómo acercarnos a Dios, cómo conocer a Dios. Si la palabra es la que nos revela quién es Él, la que nos revela quiénes somos nosotros. De hecho, Pablo, cuando le escribe a Timoteo, ustedes recuerdan, este es un versículo que sé que conocen, está en segunda carta de Timoteo 3:16, y dice Pablo allí, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. Solo traje ese versículo, pero allí lo que dice la palabra es que las escrituras que hacen nos enseñan, nos redarguyen, nos corrigen, nos instruyen. ¿Saben? La palabra es la que se encarga de ir corrigiéndonos, de ir formándonos. ¿Recuerdan que hace 8 días decíamos que es un error cuando nuestra motivación está centrada en esforzarnos en ser buenos, en esforzarnos en ser mejores? Porque nuestra motivación debe estar centrada en pasar tiempo con Él, en conocerlo. Recuerdan que Pablo escribió allí diciendo, cuando miramos a cara descubierta, en la palabra, como en un espejo al Señor, dice que somos transformados de gloria en gloria como a su imagen. Cuando pasamos tiempo con alguien, nos empezamos a parecer a Él, empezamos a hablar como esa persona, se nos empiezan a pegar modismos, palabras, costumbres. Si tú pasas tiempo con tu Padre, si tú pasas tiempo con Dios, tú vas a ver que vas a empezar a ver esos hábitos como la lectura de la palabra como algo que se te pega, algo que quieres, que deseas. Sin la palabra no podemos crecer y no podemos hacernos cristianos fuertes, hijos fuertes. Por eso necesitamos tener la iniciativa. Y algunos de nosotros, algunos de ustedes pueden estar iniciando en el acercarse a leer la palabra. Por eso les invitamos a que lo hagan, inicien por los evangelios. Empiecen a leer los evangelios. Yo les sugiero que inicien por Juan. Me gusta mucho el evangelio de Juan. Y cuando lean los evangelios, pasen por las cartas. Inicien por leer el Nuevo Testamento. Las cartas, que en su mayoría las escribió Pablo, nos dan mucha enseñanza, mucha revelación acerca de nosotros como iglesia, de lo que Dios quiere en este tiempo para nosotros. Empieza a pasar tiempo allí. Entonces,
Tienes que involucrarte en eso. Y para adquirir ese hábito, porque recuerden que los hábitos, para adquirirlos se necesita que nos comprometamos con algo. Entonces, claro, yo digo, un hábito debe ser leer la palabra, pero leer la palabra, para que lo convierta en un hábito, yo debería sumarle algunas cosas de más, ¿sí? Lo primero es, subrayemos en la Biblia aquellas cosas que tal vez Dios nos habla allí claramente, el Señor nos inquieta, el Señor como que nos mueve a que aprendamos allí algo. Empecemos a subrayar. Es bueno tener nuestra propia Biblia y es bueno subrayarla, porque cuando yo esté buscando, esté viviendo algo y el Señor me recuerde ese versículo, será fácil encontrarlo, porque yo ya lo tengo marcado. Yo puedo escribir al lado qué es lo que el Señor me está hablando. Entonces, lo importante es que tenga mi propia Biblia y que yo empiece a subrayar, que yo pueda tener ese espacio para hacerlo. Algunos de nosotros que podamos, por ejemplo, hay algunos planes de estudio que son leer la Biblia en un año o leer el Nuevo Testamento en un año. Y nos involucramos con ello y se podría guardar o en el celular o imprimir la hojita y estarse guiando día a día cuál es el capítulo, cuáles son los versículos que se deben leer, que se deben estudiar y involucrarnos en ello. Entonces, lo primero para adquirir ese hábito es subrayar, es que empecemos a involucrarnos en tomar nuestra Biblia y empezar a subrayar. Lo segundo tiene que ver, es tener un cuaderno de anotaciones. Ese hábito se forma más fácil cuando yo involucro un cuaderno en donde yo puedo tomar nota de aquellas cosas importantes que Dios me habla, de esos versículos específicos en donde yo siento que allí Dios me está guiando en algo. Entonces empiezo a tomar nota. Entonces yo vengo de subrayar en la Biblia, esto es importante, pero ahora tomo nota. Lo segundo es tomar nota. Y lo tercero es leamos en voz alta. Tengamos momentos, espacios en donde leamos la Biblia de manera audible. Que nosotros mismos nos escuchemos, porque cuando estamos haciendo ese ejercicio, nuestra mente se activa, estamos escuchándonos nosotros mismos y es más fácil que podamos recordar. Recuerden que inicialmente hablamos acerca de tener comunión. Necesitamos el hábito de tener comunión, de tener esa vida de oración, pero también necesitamos ese espacio en donde ahora leemos la palabra y convertimos ese leer la palabra en un buen hábito que va a traer buenas cosas, porque nos va a ayudar bastante. El tercer buen hábito que nos conviene tener en este tiempo, el tercer buen hábito espiritual, recuerden que estamos hablando de los hábitos espirituales, ese tercer hábito es el de hacer parte de la iglesia. Hacer parte de la iglesia, ese es un buen hábito, porque es diferente asistir a la iglesia, o sea, ser un creyente, que ser la iglesia. O sea, ser un discípulo. Recuerden que la iglesia no es un local con paredes, puerta y sillas. No, eso no es una iglesia. Ese es el local donde se reúne la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Somos todos nosotros reunidos en un lugar y esa es la expresión de la iglesia. Pero cuando hablamos acerca del hábito de ser parte de la iglesia, yo debo entender, alguien decía un día que dormir en un garaje no me hace un carro. Entonces, asistir a una iglesia no me hace cristiano, no me hace nacido de nuevo, no me hace entender que soy hijo, que soy amado y que soy iglesia. Entonces, si yo lo veo aquí en ese contexto, pues necesito involucrarme, necesito entender qué es eso, porque alguien me hablaba acerca del ser discípulo o ser simplemente un seguidor y me gustó, porque hablaba acerca de que un discípulo es una persona que aprende de su maestro. ¿Sí? En la antigüedad los maestros, sus discípulos vivían aún con ellos, como los discípulos de Jesús. Pasaban todo el tiempo porque estaban aprendiendo de su maestro y querían ser como él y se esperaba un fruto de ellos. Pero un seguidor es una persona que es un entusiasta, es alguien que le gusta algo, pero que simplemente sigue sus enseñanzas y no necesariamente las hace. Entonces no se espera un fruto de él. Tú y yo no podemos ser seguidores, tenemos que ser discípulos. Y eso se logra cuando nosotros entendemos que debemos hacer parte de la iglesia. Es como, piénselo de esta manera, es como alguien que le gusta un deporte.
Entonces el seguidor es eso, es alguien que lo sigue, lo mira, asiste a sus eventos, ¿cierto? Se involucra en el club de fans nada más para conocer un poco más, pero el discípulo es el que lo practica, es el que lo hace, es el que suda allí en la cancha. Entonces nosotros debemos ser de los que nos involucramos como discípulos y no simplemente como unos asistentes, seguidores. Y cómo... Cuando hablamos acerca de ser discípulos, y debemos recordar que nosotros somos, la iglesia es un cuerpo, ¿sí? Y quisiera que lo viéramos como lo expresa Pablo. A mí me encanta como Pablo, Dios le dio tanta revelación acerca de esto, y él dice, solo voy a leerles un versículo, ya lo tienen allí para que lo leamos juntos, pero quisiera que leyeran ese capítulo, es muy, muy importante. Y dice Pablo allí, dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con una función particular. Quiero que pensemos en ese versículo. Somos parte de la iglesia. Por eso un tercer hábito importante es que nosotros nos involucremos en la iglesia, porque tú y yo somos eso, iglesia, y al ser iglesia nosotros somos como un cuerpo. Y al ser como un cuerpo, cada uno de nosotros cumplimos una función en particular. Tú eres parte de la iglesia y tú eres importante porque la función que cumples nadie más la puede hacer. Nadie más puede reemplazarla porque somos iglesia. Entonces es necesario entender que para poder ser iglesia necesitamos plantarnos en un lugar, asistir en una iglesia. De hecho, el salmista en el Salmo 92:12, Salmo 92:12, 12 al 14, él dice que los justos florecerán como las palmeras, ¿cierto? Crecerán como los cedros del Líbano, serán plantados en la casa del Señor y florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aunque aún en su vejez, dice, darán fruto y se mantendrán sanos y vigorosos. ¿Por qué? Porque están plantados en la casa de mi Dios. Entonces es un muy buen hábito que nosotros seamos parte de la iglesia. ¿Y cómo hacemos para formar ese hábito? ¿Cómo formo yo ese hábito? Lo primero, el primer tip que les voy a dar es que debemos asistir a la iglesia a pesar de. Asistir a pesar de. Entonces yo debo asistir a pesar de la lluvia, a pesar de mis disciplinas. Es que lo que pasa es que algunos en la iglesia, algunas personas dejan de asistir y se les preguntan por qué. No, es que ahora están practicando un deporte, ¿sí? Y entonces no, se van están montando bicicleta y entonces justo son los domingos y los domingos es el día de reunión, pero no, ellos se van porque ponen por encima su deporte. No pueden ir el sábado, tienen que ir el domingo. Bueno. A pesar de un mal ejemplo de otro creyente. Hay personas que no van a la iglesia porque dicen, si la iglesia es como es, entonces yo no quiero ir allá. Y alguien dijo, si usted dice que la iglesia está llena de hipócritas, tranquilo, venga, que hay espacio para uno más. Y sabemos que no somos perfectos, pero necesitamos ir a pesar de que otros no den un buen testimonio, necesitas de la iglesia. A pesar de la opinión de mi familia o de personas cercanas. Sí, cuando yo empecé a asistir a la iglesia, mis papás, yo creo que ellos tuvieron ahí un momento así de crisis al verme que yo venía de la iglesia tradicional y que empezaba a tener ese cambio. Dios empezó a obrar cambios en mí y creo que para ellos fue una lucha, pero a pesar de lo que ellos pensaban, no, a pesar de eso persistimos. Cuando yo conocí al Señor, yo estaba prestando servicio, ¿recuerdan? Y cuando lo conocí, la persona que nos invitó, había un lugar en donde iba a haber una reunión de oración en la biblioteca de ese batallón. Y yo iba con una persona que no digo su nombre, él tiene un récord Guinness, entonces de pronto para no ponerlo en evidencia, porque ahí lo buscarán. Pero esa persona que tiene ese récord Guinness y yo estábamos prestando servicio y fuimos porque nos invitaron a los dos. Y en la mitad del camino, él me dijo, Martínez, yo no voy. Le dije, pero pues vamos, yo tampoco sabía que iba. Yo le dije, no, vamos. Y mira, me dijo, no, yo no me siento, no estoy seguro. Y se fue. Yo sí seguí solo. Ir a la iglesia a pesar de que mis amigos ya no vayan, no importa, sigue tú. ¿Sí? Entonces no necesitamos que alguien nos motive, no, ir a pesar de. Hebreos dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hebreos 10:25. ¿Sí? Y es importante que no lo dejemos de hacer.
Y lo segundo es desarrollar una vida alrededor de la iglesia, ¿sí? Es desarrollar, es que nos involucremos de tal manera que nosotros seamos parte, que nuestra vida fluya con la iglesia también. Efesios, Pablo le escribe a los Efesios, Efesios 2:19, ténganlo allí, anótenlo, Efesios 2:19, dice: por lo tanto ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora somos parte de una familia. Yo tengo mi familia de sangre, mis papás, mi hermano, tengo sobrinos, tengo varios familiares, ¿cierto? Muchos familiares, de hecho mi familia es bastante numerosa. Pero ahora Dios nos trajo a una familia que es la familia de la fe, una familia que es mucho más grande, ¿sí? Y que a veces los lazos se hacen fuertes también. Amo a mi familia, pero Dios ha también hecho que esos lazos de amor se hagan fuertes con nuestra familia de la fe. Y espero mi familia, porque muchos de ellos aún no conocen al Señor, puedan venir a ser parte. Pero es desarrollar nuestra vida en torno. O sea, de hecho, ¿saben? Hagan un ejercicio. Quiero que hagan un ejercicio. Mire a la persona que tiene a su lado. Mírela un momento. Mire a la que tiene a un lado, mire ahora a la que tiene al otro. ¿Sí? Si está solo, entonces piensen en alguien con el que está haciendo usted este módulo y piensen en esa persona. Y si lo tiene ahí, sonríale, porque ¿qué cree? Lo va a ver por la eternidad. Entonces mejor tratémonos bien y llevemos una buena vida, porque en la eternidad nos vamos a ver por mucho tiempo. Tremendo, ¿cierto? ¿Cómo cambia el tema allí? Entonces necesitamos ser discípulos y necesitamos involucrarnos en el ser parte de la iglesia. ¿Sí? Involúcrate, ayuda en lo que puedas, involúcrate en lo que sea, en ayudar en las sillas, en lo que puedas hacer, involúcrate, que la iglesia sea parte de tu vida. El cuarto hábito es el hábito de la alabanza y la adoración. La adoración es uno de los objetivos de la iglesia. Entonces, la alabanza y la adoración son importantes para Dios y deben ser parte de nuestro estilo de vida. Tal vez ha sido más nuestro estilo de vida la queja, el quejarnos por la situación, el hablar mal, tener malas palabras. Pero ahora necesitamos ese buen hábito espiritual de que nuestra boca ahora esté llena de alabanza y de adoración. Cuando hablamos acerca de esto, hay una diferencia entre la adoración y la alabanza. Nosotros adoramos a Dios por lo que Él es, ¿cierto? O sea, Él es amor, Él es paz, Él es salvador, redentor, Él es gozo, Él es mi sanador, mi pastor. O sea, le expresamos reverencia y respeto, honor, amor, obediencia a Él. Pero lo alabamos por lo que Él ha hecho. O sea, proclamamos, bendecimos sus virtudes, su grandeza, su belleza, su gloria, tanto de Él como de sus obras. Y es lo que nosotros deberíamos cultivar ahora. Deberíamos esforzarnos en que en nuestra boca siempre esté palabras de alabanza y palabras de adoración hacia Él. Juan, el apóstol Juan, en el capítulo 4, verso 23, quisiera que lo leyéramos juntos, allí lo tienen, dice: pero viene la hora y ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Dios es espíritu y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. La adoración está por encima de cualquier cosa y en módulo 3 vamos a hablar de una manera más profunda acerca de la adoración. Pero yo solo quisiera decirles, la adoración está por encima de cualquier cosa, porque la palabra dice aquí en Juan que Dios busca. ¿Sabías que Dios busca adoradores? Dios está interesado en adoradores y Él los busca. Es importante que nosotros podamos hacer conciencia de eso hoy y decir: es importante que yo me involucre en que ese sea un buen hábito en mi vida, ser un adorador, de esos que el Señor busca. Y si la adoración es así, ¿cómo formo este hábito? ¿Cómo formamos el hábito de la adoración y de la alabanza? Entonces, lo primero es, debo obligar mi cuerpo y mi alma a dar alabanza y adoración a Dios. Debo obligarlo, porque naturalmente no se nos da estar adorando a Dios.
estar dándole gracias, ¿sí? No es natural porque no ha sido nuestra costumbre, porque nuestra costumbre no ha sido poner atención, darle lugar al Señor, y ahora estamos trabajando es por cambiar esos hábitos. Y entonces ahora el salmista en el Salmo 103, tómenlo allí, 103, el verso 1-2, el salmista dice: bendice alma mía al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus bendiciones, de sus beneficios, dice otra versión. Y aquí el salmista le está hablando a su propia alma y le dice: alma, bendice al Señor. Necesitamos obligarnos a hacerlo. Necesitas obligarte a hacerlo. Hay hábitos que necesitan que nos forcemos a hacerlo. El hábito de orar no se va a formar si no te esfuerzas y te obligas a iniciar. El hábito de leer la palabra no se va a formar si no te obligas, si no empiezas a hacerlo. Cada uno de estos hábitos no va a funcionar si no nos involucramos. Y lo mismo aquí, dar adoración y dar alabanza necesita que nosotros le obliguemos a nuestra alma a que lo haga. Y lo segundo es estar continuamente llenando nuestras vidas de esa alabanza y adoración. ¿Qué es llenarnos continuamente? Es que nosotros todo el tiempo estemos procurando. La palabra dice que en todo lo bueno, en todo lo amable, si hay de buen nombre, si hay, bueno, se me escapa bien como dice el versículo, que en todo eso que es bueno debemos estar pensando. Entonces, el estar continuamente llenando nuestras vidas de alabanza es que cambiemos de la queja a empezar todo el tiempo a adorar a Dios. Cuando pasa algo, a veces lo que hacemos es quejarnos y decir: le subieron al bus y ve, cada día todo está más caro, todo es más difícil. No, gracias Señor, porque si le suben, si el precio de las cosas suben, sé que tú me vas a bendecir mucho más para que yo pueda estar plenamente satisfecho, que yo pueda estar suplido. Gracias porque tú cuidas de mí. Y tú empiezas a hacer ese cambio, el cambio de ser alguien que se queja a ser alguien que adora y alaba a Dios todo el tiempo, porque entiende que tiene una comunión con Él. La adoración se trata de rendirnos a Él continuamente, y eso es importante que lo hagamos. El quinto hábito, ya estoy cerca de terminar, el quinto hábito es pensar y hablar bien. Pensar y hablar bien. Y yo resumiría eso en ser agradecidos. Debemos tener el hábito de pensar y hablar bien, ser agradecidos siempre con todo lo que Dios nos da, con lo que vivimos. Porque los pensamientos y las palabras que pronunciamos son el punto de comienzo para romper los malos hábitos. Lo que tú permites en tu mente y lo que permites que de tu mente baje a tu boca, a tus palabras, eso es lo que terminarás haciendo. Por eso es importante que tengamos en cuenta lo que pensamos. En las clases anteriores siempre hemos hablado acerca de esa importancia de nuestros pensamientos. Y hoy no es la excepción. Lo que está en nuestra mente es lo que terminamos diciendo, y eso es lo que terminamos después haciendo. Primero está en mi mente, después en mis palabras y después yo lo hago. Por eso debemos hacerlo. De hecho, el proverbista está en Proverbios 28, Proverbios 18, 21. Proverbios 18, 21 dice que la lengua puede traer vida o muerte. Entonces es importante que nosotros seamos muy sensibles a esto. Ningún pecado apareció de repente. Todos ellos empezaron en la mente, empezaron allí como una idea. Y si las dejamos desarrollar, pues ese va a ser un problema. Y por eso Pablo cuando le escribe a los romanos, a los romanos en el capítulo 8, el verso 6, quisiera que lo leyéramos, allí lo tienen, tomen nota, ese capítulo 8 de Romanos es súper importante para nuestra vida cristiana, chévere que lo puedan leer y lo puedan estudiar. Y Romanos 8, 6 dice: por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. ¿Qué lleva a la muerte? A la muerte lleva permitir que la naturaleza pecaminosa controle, mueva nuestra mente. Y a la vida, a la paz,
Recuerden que paz es mucho más que simplemente ausencia de conflicto. Paz es una condición integral de muchas cosas que Dios quiere para nosotros. Y dice que ese estado lo tenemos es cuando permitimos que el Espíritu sea el que controle nuestra mente. Fíjense, ahí tenemos dos caminos y somos nosotros quienes decidimos en ellos. Necesitamos decidir porque sea el Espíritu el que controle nuestra mente, que sea Él el que controle nuestros pensamientos. Entonces, ese hábito de pensar bien es algo que necesitamos trabajar en él, necesitamos controlar lo que pasa por nuestra mente, las ideas que llegan, porque si permitimos una idea cualquiera y esa idea empezamos a alimentarla, esa idea cuando ya se empieza a ser fuerte se convierte en un argumento en nuestra mente y ya después se pasa a ser una fortaleza que es más difícil de tumbar. No permitamos que ideas que muchas veces nos alejan de Dios empiecen a crecer en nuestra mente. Debemos trabajar en ellas. Pablo en 2 Corintios 10:5, solo tomen nota allí, 2 Corintios 10:5, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué hacemos con esos argumentos, con esos pensamientos? Dice, los llevamos cautivos a la obediencia a Cristo, los sometemos, o sea, derribamos todo eso. O sea, antes de pecar, cuando inicia el primer pensamiento, entonces tú trabajas en él y no lo permites, ¿cierto? Y entonces viene el pensamiento de volver a consumir vicio, viene el pensamiento de volver al trago, viene el pensamiento de ir a la inmoralidad, viene el pensamiento de abrir la página de pornografía. Cuando viene ese pensamiento, entonces tú empiezas a trabajar allí, empiezas a poner en práctica ese nuevo hábito que vamos a adquirir de la adoración y la alabanza. Y empiezas, Señor, yo tengo la mente de Cristo. Yo puedo pensar bien y empiezas a leer la palabra, empiezas a recordar lo que el Señor te habló en ese día para hacer que esos pensamientos se desplacen, permitir es que el Espíritu sea el que gobierne tu mente. Y Pablo se lo dice a Timoteo, segundo libro de Timoteo, segunda carta, en el capítulo 2, el verso 22. Tomen allí la nota que es importante este versículo. Segunda carta de Timoteo 2:22 dice, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. Solo quiero que leamos ese pedacito. Huye, le dice Pablo a Timoteo, de todo lo que estimule las pasiones juveniles. ¿Qué es de lo que tienes que huir? Tienes que huir de lo que estimula, de lo que estimula en tu mente, de esas ideas que vienen a tu mente, huye de ellas. No las permitas, huye de todo lo que estimula. Si estás en un lugar en donde están consumiendo, huye de lo que empieza a estimular tus sentidos. Si estás en un lugar en donde alguien está hablando de manera quejándose y es inevitable, pues mejor huye de ese lugar. Si estás en un lugar en donde alguien está viendo pornografía, pues huye de ese lugar. Huye de todo lo que está estimulando tus pasiones. Es importante. Y el sexto hábito, el último del que vamos a hablar, porque hay muchos, se llama el hábito del dominio propio. El hábito del dominio propio, el autocontrol. Cuando hablamos acerca de este buen hábito que necesitamos, hay muchísimo que hablar de él. De hecho, hay una clase completa para hablar de este hábito, de todos los hábitos. Pero este hábito... El dominio propio es esa disciplina, ¿cierto? Pero alguien dijo, y me gustó mucho, que allí está en la clase, dice que la disciplina no se forma solo por desearla mediante un pensamiento, sino que hay que involucrarse, hay que tener la disposición de soportar aún lo molesto, de iniciar ese nuevo proceso, ese nuevo hábito hasta alcanzarlo. O sea, pensemos en un deportista. Cuando alguien empieza a hacer ejercicio, los primeros días de su gimnasio, sus músculos duelen, ¿cierto? Empieza a sentirse con dolor hasta que el cuerpo se habitúa al ejercicio y ya empieza a generar esa resistencia. Pero al principio, ¿qué sucede? Al principio duele y toda disciplina duele. Cuando hablamos acerca de los hábitos, Hebreos 12:11, dice que ninguna disciplina
ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados en ella. O sea, el dominio propio es necesario que nosotros trabajemos en él, ese autocontrol. Porque, como dice Pablo allí, hay disciplinas que son necesarias, que al principio no gustan, pero que al final dejarán un resultado del cual nos sentiremos orgullosos. Hay conductas, hay costumbres, hay hábitos que sabes que no convienen a tu vida y que es necesario quitarlos y que se combaten cuando empiezas a desarrollar un hábito como es el dominio propio y empiezas a disciplinarte y a disciplinar tu cuerpo, a esforzarte para que esa disciplina llegue a tener un resultado, abandonar hábitos que no corresponden, que no son buenos, para adoptar nuevos hábitos que convienen, que te bendicen, que te ayuden en tu crecimiento. Una definición de lo que es el dominio propio, el autocontrol, que es la diapositiva anterior. La definición dice que es alguien que sabe dominarse a sí mismo, que controla su lengua, sus pensamientos y su temperamento. O sea, tengan en mente esto, el dominio propio es alguien que se sabe dominar a sí mismo, que controla su lengua, sus pensamientos, su temperamento. Es alguien que tiene autocontrol, ¿sí? Pero encontré otra definición, un predicador mexicano daba esta definición y me gustó mucho. Y el dominio propio es aprender a controlar lo que yo puedo controlar sin tratar de controlar lo que solo Dios puede controlar. Se los voy a repetir. Aprender a controlar lo que yo puedo controlar sin tratar de controlar lo que solo Dios puede controlar. Y es que el mundo quiere que nosotros controlemos cosas que se salen de nuestro control, ¿cierto? Perdón la redundancia. Del futuro, de lo que... de la economía, de ahora el nuevo presidente y si va a gobernar bien, si va a gobernar mal, de que subió el dólar, que ahora la comida está más cara y empezamos a crearnos en nosotros una expectativa sobre muchas cosas que nosotros no podemos controlar. Y eso nos genera estrés, nos genera carga, nos estresa, pero el dominio propio habla acerca de aquel que se ocupa de lo que le corresponde a él, no de lo que le corresponde a Dios. Si te preocupas por lo que le corresponde a Dios, no vas a hacer lo que te corresponde a ti. ¿Y qué es lo que te corresponde a ti? Esas pequeñas decisiones que ayudan a que tu vida sea mejor y que forman en ti ese dominio propio. Por ejemplo, hablamos de que queremos tener buenas finanzas, entonces ya tienes dominio propio, porque la palabra dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, tú y yo tenemos ese dominio propio, pero no lo ponemos en práctica, no lo desarrollamos. Y ese es el problema. Entonces debemos desarrollar. ¿Quieres finanzas saludables? Entonces tienes el dominio propio para abstenerte de hacer malas inversiones, para ahorrar, para tomar decisiones que te ayuden en tu autocontrol financiero. Tienes un mal manejo del tiempo, pues tú tienes el dominio propio para administrarlo, pero necesitas comprometerte, necesitas hacerlo. Y estos son los tips para poder ejercitar ese dominio propio. Uno de ellos es ayunar. Ayunar. Yo sé que la palabra ayuno suena a veces difícil, el ayunar, pero recuerden que estamos hablando del dominio propio, del autocontrol. Y Pastor algún día nos comentaba acerca de la mejor forma para que nosotros ejercitemos el dominio propio, que aprendamos a controlar, a tener control de nuestras decisiones, es en las comidas. Es ese primer paso. Cuando hay momentos en los que nos abstenemos de comer algo que nos gusta, pero no lo hacemos simplemente por un no comer algo, sino que podemos tener ese tiempo, ese espacio para dedicarle ese momento a Dios, a nuestro crecimiento, a orar, a buscarlo a Él. De hecho, y no lo vamos a leer porque es algo largo, pero me gustaría que pudieran leer Isaías 58. Isaías 58 del verso 4 al 11, porque allí el Señor habla acerca de lo que es el ayuno y habla acerca de lo que es ese verdadero ayuno que es el que busca el Señor que nosotros tengamos. Pero recuerden que estamos hablando de los buenos hábitos que nos convienen y uno de ellos es
el dominio propio. Necesitamos entender que podemos nosotros ejercitar ese dominio propio cuando tenemos esos espacios de ayuno. Y les aseguro que no son fáciles, pero no porque les asegure eso, sino que tienen un buen resultado cuando nosotros empezamos a disciplinarnos. Y lo segundo es ser disciplinados en los hábitos espirituales. O sea, ya hablamos de unos hábitos, ¿cierto? ¿Cómo crezco en mi autocontrol? Que es necesario porque es uno de los hábitos. Pues creciendo disciplinadamente en los demás hábitos. Cuando yo empiezo a trabajar porque mi hábito de la oración, realmente el tener comunión con Él, crezca, se forme. Cuando trabajo porque mi leer la palabra, ese hábito crezca. Para ese hábito de tener comunión, ese hábito de ser parte de la iglesia. Cuando yo trabajo en ellos, allí es donde empiezo a formar ese dominio propio. Porque solo para terminar, miren, es muy fácil nosotros echarle la culpa a alguien más cuando no logramos nuestros resultados. Aún al diablo, porque a veces no, es que la tentación, es que la debilidad de la carne, no, realmente es que no somos disciplinados, no, como decía Pablo, no evitamos el estímulo, nos ponemos en riesgo en lugares y situaciones en las cuales no nos conviene estar. Entonces necesitas ejercitar el dominio propio, necesitas ejercitarte en esa disciplina que lo que hace es ayudarnos a tomar buenas decisiones. Necesitamos crecer en el dominio propio. Recuerden que estos hábitos son hábitos que van a tomar un tiempo en formarse como algo que ya hagas sin esfuerzo. Pero entre tanto que lo haces, no te turbes si al principio no sale como tú quieres. Sigue intentando hasta que lo hagas, sigue intentando. El diablo te va a hablar, el enemigo te va a hablar y te va a tratar de desanimar diciéndote no lo vas a lograr, tú eres la misma persona, no has cambiado, no lo logras, no oras, no lees, sigues con malas palabras, pero tú persiste en lo que te has propuesto. Persiste hasta que puedas ver estos nuevos hábitos en tu vida y vas a ver que en la medida en que vas creciendo en ellos, el entorno y tu vida va a ir siendo transformada, porque el que te parezcas más a Él te va a beneficiar más a ti. Entonces les animo para que continúen en este proceso de formación, pero les animo para que se involucren en que estos hábitos sean parte de su vida. No se preocupen si no lo logran, no se preocupen si el primer día no lo logran, síganse esforzando y sigamos trabajando en ello. Que el Señor les continúe bendiciendo y vamos a cerrar con una palabra de oración. Padre, gracias por lo que tú estás haciendo en nosotros. Bendecimos, Señor, este tiempo y te pedimos ayúdanos a formar en nosotros esos buenos hábitos. Ayúdanos a organizar en nuestra mente todas estas ideas. Ayúdanos a entender cuáles son esos malos hábitos de los cuales nos tenemos que deshacer y que podamos perseverar cada día sin desanimarnos a pesar de que un día veamos que no lo hicimos, no lo logramos. Sigamos intentándolo, Señor. Continuemos esforzándonos porque sabemos que tú nos das esa capacidad para hacerlo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, nos vemos en 8 días.